Hola, buenas tardes. Siendo las 3 de la tarde en todo el país y muy puntualmente arrancamos esta segunda y última jornada del ciclo de capacitación, cómo vincularse con las empresas, experiencia de centros universitarios PYME. Digo segunda reunión porque el jueves pasado, por si alguno de los que está hoy presentes no se sumó, el jueves pasado arrancamos con esta actividad y en la cual tuvimos principalmente la intervención de estas 3 universidades que ustedes acaban de ver en pantalla, que tienen sus centros universitarios PYME, y que por lo tanto las hemos convocado para que nos comentaran cómo se ha ido conformando cada uno de esos centros. Como dijimos la vez pasada, tenemos una Universidad de Entre Ríos, que además está distribuida por toda la provincia, tiene múltiples sedes, una universidad en el oeste del conurbano bonaerense, la de Hurlingham en este caso, y otra en Villa Mercedes San Luis, que tiene otras características, tanto la provincia como la historia o trayectoria de la universidad. Y por lo tanto estamos hablando de 3 entornos territoriales diferentes, 3 instituciones universitarias diferentes, y si bien todas están enmarcadas dentro de la lógica de los centros universitarios PYME, cada una con sus propias particularidades, algunas, por ejemplo, que utilizan o que se unen la cuestión del CUP con la cuestión de la vinculación tecnológica, la creación de empresas, la incubación, etc. Otros ligados fuertemente, no digo que sean particularidades, pero también ligadas a ciertas cadenas de valor locales y a la idiosincrasia y cultura local más presente. Otras también vinculadas a las capacidades de las propias universidades, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una linda variedad de experiencias y hoy nuevamente nos encontramos con ellos, con Ignacio, con Ernesto, con Daniel, con Cristela, con Tamara, para seguir trabajando en estos temas. Nosotros planteamos un guión, llamémosle así, para la charla de hoy, más charlada, más conversada de lo que fue la vez pasada. Obviamente todos los participantes están invitados a hacernos llegar sus preguntas vía chat, que en el equipo ahí con María Rosa, Belén, Vicky, las iremos recolectando, cosa de ir también transmitiéndoselas a nuestros expositores. Les decía, tenemos un guión para adentrarnos un poco más en cuestiones más prácticas, si se quiere, más de funcionamiento, más de estructuración de la actividad de los centros a lo largo de este tiempo. La vez pasada, como decía, fueron presentaciones más generales, si bien con el detalle de qué se hace y cómo se hace de cada uno de los casos, pero bueno, nos quedaron algunas preguntas del estilo de cómo realizan los diagnósticos para trabajar con las empresas y con el territorio, qué tipo de vinculaciones se llevan adelante, si hay vinculaciones también con el entorno universitario para poder realizar la tarea de vinculación, cuáles son los perfiles del vinculador o los equipos que lo conforman, si se capacitan o no y en qué, tipos de vinculaciones que se llevan adelante, es decir, hacen actividades de qué tipo: capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, I+D, atentamiento, financiamiento, etc. Incluimos una pregunta que apareció el otro día entre las que hacía el público, que tenía que ver con si se usaban métricas o algún sistema de medición o control de las actividades que se hacían, y yo agregué también si tenían algún proceso o sistema de aseguramiento de la calidad, o algún sistema o protocolo por el cómo se realiza la vinculación, y un tema sobre la sustentabilidad económico-financiera del centro en el mediano o largo plazo.
Entonces, hecha esta presentación y de 5 minutos, como pedimos que íbamos a hacer, arrancamos directamente. La mecánica es la siguiente: yo voy a ir haciendo desglosando estas preguntas que yo comenté recién, y en el orden que los expositores quieran hacerlo, van a ir respondiendo e incluso conversando entre sí sobre lo que surja de cada una de las respuestas o presentaciones que hagan. Entonces, lo primero tenía que ver con esta idea del diagnóstico ante la hipótesis de centros universitarios PYME o unidad de vinculación tecnológica o similar en una generación. Tratamos de evitar la cuestión del ofertismo y tratamos de conocer qué requieren, qué necesitan, qué demandan los actores, clientes, si quieren llamarlo, beneficiarios, usuarios de nuestros servicios, para ponerlo también un nombre muy genérico. Entonces, una pregunta es: ¿qué tipo de diagnósticos han hecho? ¿Están haciendo? ¿Qué cosas diagnostican? ¿Y qué metodologías han utilizado para hacerlo? Si son encuestas, son llamados, son estudios, son presentaciones, ateneos, etc. Bueno, quien quiera romper el hielo lo puede hacer sin problema. Bueno, hola a todos. Adelante. Voy a romper el hielo. Mi nombre es Tamara, nosotros con Daniel trabajamos en la UNVIME, de la ciudad de Villa Mercedes. Y nosotros primeramente, para conocer las empresas, para verlas, nuestra universidad es demasiado nueva, ¿sí? Nuevita, entonces no teníamos conformado el área de vinculación tecnológica. Nosotros empezamos a través del CUP como el primer lugar de vinculación. Entonces la idea era empezar a trabajar, como fue escrito el proyecto, con las pymes o los emprendedores del rubro de miel y agua, y diseñamos como si fuera un checklist de diagnóstico para hacerles a estas empresas en primer paso de cómo estaban ellas, con preguntas dirigidas a los consultores o al equipo técnico que nosotros teníamos dentro del CUP, donde podíamos llegar a asesorar. ¿Sí? Las visitas primeramente las tratamos de hacer casi siempre en la planta, recorriendo y sabiendo el lugar, y también para poder tener un mapeo y una condición de cómo se encontraba cada empresa y cada pyme en ese lugar. El checklist tenía como varios puntos generales como para ver. Primero era la historia, cómo está conformada la empresa, si era familiar, si era una SRL, ¿sí? Un poquito de... Y después, destinado a los consultores, que nosotros tenemos una amplia gama de consultores en marketing, en recursos humanos, en transformación digital, ¿sí? Y damos preguntitas ahí. No Muy sé. bien. Bien. Sigo, está difícil romper el hielo. Bien. Si no hablo yo toda la tarde. No, igual los vinculadores, las vinculadoras enseguida entramos en calor. Nosotros, no yo y nosotros, creo que se vincula mucho el punto 1 con el 2, ¿no? El punto 2 es cómo se vinculan, qué medios usamos. Digo, la parte la respuesta del punto 2, que es nos vinculamos con mails, hacemos llamadas, hacemos visitas. El intercambio por mail, por WhatsApp, llamadas, visitas, es donde empieza algún tipo de diagnóstico, ¿no? Algún tipo de medición de algo, de quién está del otro lado, de qué tipo de permeabilidad hay a lo que tiene la universidad para ofrecer, para preguntar, si hay disponibilidad para recibir a alguien de la universidad en una visita. Creo que eso no está tan sistematizado, como hay un instrumento de diagnóstico, pero creo que ese es el principio de todo lo demás. Hay del universo de empresas que están las que no conocemos y no nos conocen, hasta las que nos vieron alguna vez en redes sociales o recibieron algún mail, vinieron alguna vez a la universidad, alguna vez fuimos a las empresas,
y después entran en el embudo de venta del área de vinculación. Tienen un convenio marco, tienen pasantía, tienen proyecto de vinculación, vinieron a una capacitación, se puede profundizar muchísimo ese vínculo, y ahí, de nuevo, distintos instrumentos. Específicamente de diagnóstico, a mí me gustaría destacar que hacemos diagnóstico de innovación o de diagnóstico de incorporación de tecnología en las pymes, asociados a programas de nación y de provincia, en particular como UTD, hacemos Comunidad de Transformación Digital, hacemos los planes de transformación digital para algunas empresas, y eso funciona muy bien. Se parte de un autodiagnóstico, que es el diagnóstico de InTech, que desarrolló creo que la agencia, y también lo adoptó el programa de Unidad de Transformación Digital. Y después del autodiagnóstico se hace un plan de transformación digital con consultores en planta, que está muy bien. Y también nos apoyamos en lo que funciona en la provincia de Buenos Aires, que es el programa Clínica Tecnológica, que depende del Ministerio de Producción de la provincia, que tiene también la parte de ciencia, tecnología e innovación productiva. Como en esos extremos, desde un mail, una llamada, una visita, hasta un diagnóstico de innovación muy estructurado, con 200 campos, como puede tener el de clínica tecnológica. Bueno, como es esta actividad, y como vamos a ver, me parece mucho en la charla de hoy, hay una cantidad de matices y de grises infinitos en el medio, ¿no? Sí, sí. Antes que Ignacio o Cristela intervengan, les quiero preguntar en este caso si nos pudieran contar, bueno, ¿qué es lo que ven de ese diagnóstico? Digamos, ¿las pymes están ávidas de mejorar? ¿No? ¿Hay receptividad o no? Digo, para no quedarnos tanto en el tema de la herramienta, y sí un poco más, y más, Ignacio y Cristela, si quieren hablar ahora, podrían ya ir hilando con esto que les estoy consultando también. Porque, bueno, nos vamos, nos vinculamos, hablamos, y nos dejan volver, no se vienen, digamos. ¿Cómo podrían calificar ese, llamémosle feedback, de una manera que han encontrado en esos diagnósticos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente la oportunidad, la invitación y este conversatorio, que me parece que es muy importante, ¿no? para la mejora de los CUPs. Bueno, respecto a la metodología, nosotros nos apoyamos mucho en los consultores. Partimos de una base que el CUP de UNER se diferencia de vinculación tecnológica en respecto a lo que iba a atender. Iba a atender las demandas de pymes, pero más en cuestión referida a asistencias técnicas y a diagnósticos para hacer planes de mejora. Vintec tiene más como una orientación y quizás más enfocada hacia adentro, la parte de investigación del nexo de investigadores con empresas. Por ahí, para una cuestión que hablamos en la charla anterior, que nosotros no lo presentamos, que es el tema, por ejemplo, EBT, nosotros no lo estamos viendo por ahora dentro del CUP, sino que el CUP haría de nexo. El CUP sería para unas cuestiones más inmediatas y más orientadas a asistencia técnica, y también lo que estamos descubriendo en el tiempo, a capacitaciones, que por ahí no lo habíamos pensado de esa forma. La forma concreta que, como les decía, trabajamos con los consultores abarcaron distintas cadenas y ellos tomaron distintas metodologías, pero básicamente lo que se diseñó, uno de los consultores diseñó, fue una encuesta de 3 etapas. Prediagnóstico, primero que se anoten, una preinscripción, después un prediagnóstico, un diagnóstico, y a partir de eso se fue trabajando. Cada empresa transitó las distintas partes y después vamos a charlar un poquito del desgranamiento que tuvimos. Una cuestión de la encuesta, no es lo mismo que la visita, no es lo mismo que la llamada telefónica, no es lo mismo que otros medios más humanos por ahí para trabajar, pero lo que sí nos deja esto que hablamos de sistematizar, ¿no? Dejamos los datos en algún lado, nos queda lo que tuvimos de respuesta y lo podemos analizar. Y una cuestión que nos pasa en esto de dar respuestas a veces, que también esto va orientado a lo que nos preguntabas recién, Esteban, de qué resultado tuvimos. Por ahí no tuvimos quizás lo que teníamos para el proyecto. Planteamos un alcance mucho más amplio, no llegamos a esa cantidad. Por ejemplo, pensar en 50 empresas, llegamos a 36 con la difusión. Pero sí sucede que por ahí no tenemos en el momento que hacemos el contacto, y por eso también a veces es circunstancial esto, alguna herramienta para ofrecerle que la empresa justo estaba buscando, qué sé yo, una asistencia técnica que en el momento el pack no está abierto, entonces sí nos sirve que nos quede en la base de datos, bueno, después volverlo a llamar.
Hay cuestiones que a veces no se dan por una cuestión temporal, ¿no? Pero trabajamos con encuestas y bueno, y después sí, las visitas y un poco más trabajar uno a uno, más en distintos sectores, no en todo funciona de la misma manera, eso también, ¿no? Buenísimo, gracias. Ernesto, Daniel, Tamara. Sí, muy breve, que era la repregunta sobre lo anterior. De nuevo, infinidad de grises en el medio entre la recepción completamente abierta y sí, hagamos, construyamos, tengamos proyectos, esto es justo lo que estaba esperando y necesitando que pasa, a la indiferencia total que también pasa. Nosotros creemos profundamente así como estudiamos. Ahí me muteé. Ahí estoy bien. Ok, sigo. Así como estudiamos por casos, trabajamos por casos, creemos que tenemos que construir esos casos concretados, ni siquiera digo de éxito, de proyectos concretados para mostrarlos y sabemos que eso tracciona y eso nos funciona. Entendemos que ese es un poco el camino. Gracias. Por ahí un comentario, bueno, buenas tardes a todos. Otra vez un gusto poder participar de estas charlas abiertas y excelente la organización también, ¿no? Sentido de destacarlo desde el momento de comentarlo. No, es importante esto. Para nosotros en muchos casos fue una sorpresa porque la receptividad siempre fue positiva, ¿sí? Lo que pasó en más de una oportunidad es que la demanda, el pedido, la expectativa de la pyme era muy distinta a lo que nos habíamos imaginado. Pero eso es una cuestión de que podía ser y está bien, y tomamos nota de eso y adaptamos un poco nuestra oferta, llamémosle así, o lo que habíamos pensado, digamos, como una estrategia, a la necesidad concreta. No sé, por un ejemplo, ¿no? Ir a una empresa y decir, mi problema es que necesitamos ayuda en cuestiones legales, de registro de productos. Bueno, teníamos gente del CUC con experiencia, ¿no? Del área farmacéutica, del área de la industria alimenticia, ¿no? Gente muy formada. Pudimos resolverlo. Y vamos a seguir trabajando, pero quiero decir, por ahí, la receptividad es positiva, lo que hay que estar es preparado y con cierta plasticidad para entender las necesidades concretas, ¿no? Ejemplos, pero hay muchos, y digo, de golpe uno tiene que ir rediseñando, redefiniendo el alcance del CUP en función de eso que va a encontrar. Lo que está claro es que hay una tierra totalmente fértil para este tipo de gestiones, digamos, de los CUP, cómo fueron planteados y algo más también. Y algo más que se puede ir adaptando y desarrollando en el camino. También es importante por ahí aclarar que nosotros al principio, como nos queríamos dar a conocer, fue una decisión institucional, podríamos dar asesoramiento y todo sin costo para la pyme. Que eso también por ahí nos abrió bastante las puertas porque no era un gasto ya para pensarlo dentro del emprendedor y las cosas. Que por ahí tuvimos mejor respuesta y mayor respuesta a la hora de comenzar que ahora que ya estamos bajo otra condición. Muy bien, gracias. Entonces, si me permiten, me gustaría unir el tema de la vinculación con el afuera, de alguna manera, con la vinculación con el adentro, llamémosle así. ¿A qué me refiero? Los centros forman parte de la universidad, tal vez son entidades más nuevas, tal vez están asentadas sobre un VT o forman parte de una secretaría, pero mi pregunta es, las actividades de vinculación requieren, entre otras cosas, que tengamos un sector universitario dinamizado, como dicen los colegas de Valencia, o sea, gente que no solamente haga paper, sino que también haga un poco de transferencia, que tenga la predisposición de vincularse o visitar una empresa, que venga la empresa a la universidad y visite un laboratorio o esté en un aula. Mi pregunta es,
qué pasa dentro de la universidad y se han hecho alguna acción en concreto sobre eso. Obviamente, me imagino, estarán hablando, tomarán café, se verán, intercambiarán cosas, pero digamos, han hecho algún curso, una jornada de sensibilización, alguna capacitación. Esa es la pregunta sobre este tema. Sí, yo por ahí para seguir un poco el orden inicial. Es bien interesante esa pregunta. Y ¿no? Por ahí, en el caso del UNVIME, que es una universidad nueva, joven, tiene entonces su propio perfil. Pero es una universidad nueva que nació ante la necesidad de un área económicamente muy activa, ¿no? El área centro, digamos, del departamento Pernera, donde estoy ubicado en la industria, actividad agroindustrial, primaria, digamos, de transformación, en algunos casos de alto valor agregado. Bueno, la universidad, que fue un pedido de la comunidad de Villa Mercedes, nació a la luz de eso, de esa demanda. Entonces, los profesores, la mayoría de los profesores son profesionales que tienen contacto con el área productiva o lo han tenido, ¿no? Entre muchos años de trayectoria, que terminó, digamos, con todo gusto su carrera profesional enseñando y transmitiendo. Entonces, cuando uno habla de vinculación, a lo mejor pura, ¿no? En su concepto más universitario, académico, para esta universidad todavía es algo que hay que trabajarlo mucho. Pero cuando aparece la figura del CUP, donde se plantea vincularse con empresas, ¿sí? De carácter productivo, ¿no? Sobre todo con un perfil exportador, como potencial exportador, esos profesores se entusiasmaron. O sea, realmente mostraron una predisposición y una voluntad y levantaban la mano y decían, yo quiero ser parte del CUP. Sin ningún, digamos, sin nada a cambio, ¿no? O sea, denme la posibilidad de participar de algún curso, de alguna entrevista, y así fue. Sumamos 2 o 3, por lo menos, profesores, ingenieros algunos, economistas otros, que simplemente adhirieron al proyecto y a la idea. Y que siguen trabajando, a pesar de que hoy digamos, estamos como redefiniendo el horizonte y acomodándonos para los próximos pasos, y están ahí, digamos, disponibles y dispuestos a ayudar. Digo, hay una voluntad importante, muchas veces puertas adentro, cuando ven con claridad cuál es el beneficio o qué resultado positivo se le puede dar, digamos, a la comunidad socioeconómica, ¿no? En la que uno es parte, al final, ¿no? Y en caso de lo que vos decías, de la universidad tiene un lugar como una oficina donde está el Centro Universitario PYME, donde atiende a las empresas que quieran venir, y si no, nosotros nos movemos hacia la empresa, tenemos un mail, nos ponemos en contacto, y este año, principio de año, hicimos una jornada que era para un poquito más a la comunidad, para no a todas las otras empresas que no alcanzamos a llegar, donde se hizo difusión por distintos medios y todo, y fue abierto a la comunidad en general y a las pymes, donde se brindaron capacitaciones en temas puntuales de las pymes que ya venían trabajando con nosotros, que nos pedían. Y eso nos sirvió como para abrirnos un poco más la comunidad, darnos a conocer, decir quiénes somos y cómo estamos. Sí, me sumo a algo que decía Tamara. Para nosotros, desde el día cero de la creación del Centro PYME, por más que había otras actividades de vinculación, y el otro día contaba que es una actividad que tiene cierta trayectoria en la universidad, aunque tampoco mucho, una universidad que está cursando su 7º año de funcionamiento. La idea de que haya una oficina donde hay personas con un horario y un teléfono y un mail, y que esa es como la ventanilla de entrada de la pyme o el emprendimiento a la universidad, eso es lo primero, ¿no? Esa es la base de lo que construimos después. Fue muy importante hasta desde lo simbólico, ¿no? Eso, que esté la ventanilla, la puerta, que ahí recibamos, se sepa que es el espacio, el lugar, las caras con las que se interactúa para las pymes en la universidad. Bueno, y después pasaron los meses, incluso ya en el 2º año, también como decía Tamara, pudimos
plasmar mucho lo que habíamos pensado en el proyecto del CUP, en un programa de capacitación que nos permitió esos vínculos que ya estábamos construyendo, plasmarlos en la participación de esas empresas en esas actividades de capacitación, de nuevo, gratuitas, que es algo que nos permitieron tanto los programas ProSer Centros PYME como unidades de transformación digital. Buenísimo, gracias. Nacho, Cristela, ¿quieren sumar algo a esto? Sí, Esteban, sigue siendo el CUP un nexus, una nueva forma de ingresar demandas que tiene la sociedad. Entonces, no es que está aislado de vinculación, sigue siendo un nexo más específico con las pymes. Se involucra a los docentes. Siempre creo que lo que nos pasó a nosotros es tratar de delimitar el alcance de la necesidad que nos llegaba o la problemática para encontrar a ver cómo la resolvíamos, ¿no? Si alcanzaba con el consultor, una cuestión que se habló la charla anterior, que hablábamos de si competíamos o no competíamos con nuestros graduados, si lo podía resolver un graduado o alguien que está en el entorno, tratar de vincularlos, porque no significa que todo lo tengamos que resolver nosotros, ¿no? También tener el teléfono del que sabe, en algunos momentos nos dijeron, ¿no? Y hacer el nexo, y si lo puede resolver alguien, o incluso entre dos empresas que se puedan complementar también. Así que también eso a veces achica el target sobre empresas sobre las cuales podemos trabajar. Y ahí sí, tratar de unir con los laboratorios, con los que tenemos, también con los servicios tecnológicos. Hay cuestiones que a veces no es necesario desarrollar nada, es un servicio en calidad, a veces hace falta detectar algo y el servicio está, y bueno, vincularlo con el laboratorio para que el laboratorio haga un servicio, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Muy bien, gracias. Les quiero acercar un par de consultas que llegaron. Ustedes saben que los que pasamos preguntas solemos, para no leerlas con tal cual, por si hay alguna cuestión así de redacción, solemos cometer alguna o infidencia o traición. Pero bueno, yo se las paso como yo las entiendo. Una es si efectivamente los centros se rigen por los canales administrativos de la universidad o tienen algún tipo de autonomía en la ejecución de fondos. ¿Sí? Y por otro lado, ¿cómo es la relación de los CUPs? Antes hablamos bastante de las empresas como tal, ¿no? ¿Cuál es la relación de los centros con instituciones del mundo PYME? Cámaras, sindicatos, agencias de desarrollo, etc. Esas dos consultas por el momento. La primera pregunta es muy interesante y también para nosotros fue un aprendizaje en todo sentido, aparte que el CUP de la UNIME nace en plena pandemia, ¿no? Con toda una universidad, digamos, ralentizada y con su función administrativa, digamos, de alguna manera adaptada a las circunstancias de la pandemia. Pero sí, la decisión, por lo menos en el caso nuestro del UNDIME, fue utilizar todo el sistema administrativo, todos los procedimientos, ordenanzas, resoluciones, todo el formato, digamos, interno en términos de decisiones, avales y demás, para el manejo de los fondos. Y cada decisión, digamos, de cierta importancia, transcurría, digamos, como algo más de la vida interna administrativa. Eso le quita velocidad, le quita flexibilidad, pero bueno, le da robustez, solidez al proceso, ¿no? Y nos deja todos tranquilos. En ese sentido, es algo positivo por un lado, y bueno, puede transformarse, como digo, en un aspecto de una carga, ¿no? Un backlog, algo que por ahí quisiéramos que fuera más rápido. Yo creo que los CUP universitarios tienen todo el sentido. Sigo aplaudiendo la idea del proyecto, porque justamente pueden utilizar toda esa infraestructura, ¿sí?, de la universidad, como puede ser el área de finanzas, de Hacienda, como puede ser el área administrativa en general, y también, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones. Para nosotros fue clave poder desplegar todo un proceso al principio, ¿no?, de comunicaciones, de difusión del CUP a través de los canales que la universidad tiene de su secretaría, de radio, de televisión, digamos, redes sociales, digo. Eso es lo bueno de tener, digamos, un organismo
público establecido para soportar y apalancar las actividades del club, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta era lo de las cámaras. Cámaras u otro tipo de asociaciones, sí. ¿Por qué es interesante también para el caso nuestro? Lo primero que hicimos en su momento fue ir a la Cámara de Industria, que Mercedes es importante, y al INTI, ¿no? Nuestros colegas del INTI. Y de los dos tuvimos muy buena información, y datos en general, pero descubrimos a poco andar que la Cámara de Industria de Mercedes solamente nucleaba las grandes empresas, que son realmente grandes, muchas multinacionales, estamos muy bien establecidas en la región. Las pymes tenían su propia cámara en el pasado y esa cámara está desactivada, o por lo menos está muy debilitada, sobre todo después de la pandemia, y entonces alguien nos dijo, mire, les va a costar encontrar una puerta, una oficina, un teléfono para contactarse con la cámara pyme, porque prácticamente no está funcionando. Puede ser una oportunidad, nos dijeron, para ustedes, reeditar, reflotar, volver a convocar, digamos, a los referentes en su momento y ayudarlos a conformar otra vez su cámara. Tomamos nota, obviamente, nos pareció como mucho, no por ahora, pero bueno, demuestra otra vez estas necesidades o estas oportunidades que no esperábamos encontrar y que están ahí para tomarlas y también colaborar en esos aspectos. Buenísimo. Gracias. Si les parece, ¿quieren hacer un comentario? Si no, avanzo un poquito sobre lo siguiente. Los que hacen la vinculación, ¿quiénes son, digamos? ¿Qué son? Digamos, ahí podemos distinguir, por un lado, la actividad de vinculación, visitar la empresa, hacer el diagnóstico, hacer el proyecto, no es lo mismo, pero bueno, está en ese sentido, de los que después hacen la consultoría, o los que después hacen la investigación, o el profesor que después da clase. Me quiero referir al CUP, IOVT, IO, Secretaría de Vinculación y Extensión, digamos que, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué rol o formación tienen? ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Cómo los han seleccionado? Si se han capacitado para hacer este trabajo, etcétera. Bien. Con respecto a los roles y a quienes hacen la vinculación, nosotros tenemos un equipo diverso en todo el sentido, interdisciplinario. Creo que se dijo antes también algo así como de tener esa plasticidad. Es una característica muy necesaria para esta actividad, ¿no? De poder adaptarse a la necesidad o al otro en todo sentido, a escuchar más que a proponer o a imponer desde algún tipo de experiencia o de sabiduría, que es el lugar en el que la universidad muchas veces se pone, ¿no? En ese sentido creo que nos funciona, dentro de todo está bien, este camino del equipo interdisciplinario, sí con roles claros, ¿no? Un rol más de relaciones con empresas que en otros ámbitos sería mejor visto llamarle comercial, o más pensando de nuevo, en ventas, en clientes, que no son ventas, sino son clientes para la universidad, pero es ese rol. Un rol más de la asistencia técnica, de los servicios tecnológicos. Yo estoy formado en el posgrado en el GTEC de UNTREF, y tenemos ahí una persona que está haciendo también el GTEC ahora, que es la especialización en gestión de la tecnología y la innovación. Creo que ese rol es muy importante, que no es todo, pero que es importante. Y después dos actividades que también nos requieren mucho trabajo y que tienen su responsabilidad. Por un lado, el tema que lo comentaba el otro día, de empleabilidad. Nosotros nos ocupamos de una bolsa de trabajo y de gestionar todas las pasantías externas de la universidad, desde hace muy poquito. Y todo el tema de capacitación. Son perfiles, de nuevo, todos bien diferentes, que se complementan, que van a un flujo de trabajo,
que no todos participan de todos los proyectos. Bueno, eso es lo que somos en este momento. Muy bien, gracias. Perdón, me faltó algo muy importante que tiene Ah. relación con lo anterior, que tenía que ver con los procesos administrativos, ¿no? Para nosotros, que no somos una VT con un quit diferente y una cuenta bancaria diferente, una asociación civil que muchas veces se habilita como VT, nosotros somos la universidad. Somos un área de la universidad que gestiona en el marco de la Ley de Educación Superior, del resto de la ley argentina y de todos los reglamentos que impone la universidad para sus actividades. En ese sentido, un rol muy importante es el de la gestión administrativa. Para nosotros la burocracia no es el otro que impide todo el tiempo, son los reglamentos que hay que cumplir para dar cuenta de dónde vienen los fondos, a dónde van, cómo se gestionan. Ese rol también es muy importante y muchas veces, de hecho casi me lo olvido, se ve invisibilizado, ¿no? Muy bien, excelente. Sí, un poquito como que iba con la misma idea de Ernesto. Nosotros a la hora de formarnos, y esto como me preguntabas cómo era el perfil, cómo trabajábamos, nosotros como internamente nos dividimos en dos grupos, un grupo más administrativo, porque al igual que Ernesto no somos una VT, no tenemos nada, íbamos bajo los lineamientos de la universidad y del programa Prócer, que también llevaba su carga administrativa opuesta, a la par, o como sea, de la universidad. Entonces habíamos definido, como así se puede llamar, un rol, un perfil vinculador, que era la persona o el grupo de personas que iba a visitar la empresa, que se presentaba, que lo llamaba, que decía cuál era la función. Teníamos personas administrativas que manejaban las cuestiones dentro de la universidad y personas administrativas que manejaban las cuestiones con la CEPIME, que nos iban pidiendo los informes de acuerdo al programa que estamos aplicando. Y después teníamos un grupo de personas, como mencionamos anteriormente, destinados con roles puntuales en calidad, en economía, en marketing, en recursos humanos, que eran los que prestaban los servicios de acuerdo a lo que este rol de la persona vinculador detectaba en cada una de las pymes que íbamos buscando. ¿En qué nos capacitamos? Y nosotros tuvimos bastantes capacitaciones porque nos estábamos armando desde cero. Entonces, internamente nos capacitamos con gente de otras universidades donde tenían VT formadas, donde nos ayudaron, nos comentaban cómo hacían sus jornadas, nos informaban de distintos links de páginas de Nación donde podíamos llegar a aplicar a empresas, nos enseñaban la parte administrativa de papeles, de contrato, de ley, y eso que podíamos llegar a ir aplicando dentro de la universidad. Y después sí, nos capacitamos fuertemente en todo lo que son la confección de programas o de convocatorias que ofrece el Ministerio de la CEPIME, de cómo es la escritura, cómo se presenta, más allá de las capacitaciones puntuales que cada uno de los consultores podrían brindar. ¿Sí? Buenísimo. Nacho. Sí, Esteban, bueno, en la conformación el CUP agrega los consultores a la VT, a nuestra VT, o mejor dicho, a la red de vinculación tecnológica que tiene la universidad, que va más allá de la VT en sí, porque incluye a los investigadores, los extensionistas, todo aquel que pueda hacer vinculación. Cristela, que es la que coordina toda la operación, eso trabajamos, y dentro de la VT somos alrededor de 20 personas de distintos perfiles, hay varios GTEX, proveniente de la ingeniería, hay GTEX proveniente de la parte administrativa. Claramente como VT y como decía Ernesto, la parte administrativa es una cuestión que tiene que ser muy fuerte porque no solo formulamos, a veces administramos proyectos que no formulamos nosotros, pero que tiene que tener toda la parte de cumplimiento. Saben que la VT, a diferencia por ahí también es una VT universitaria, claro, pero más allá de las áreas administrativas corrientes o comunes de la universidad que trabajan con ciertos lineamientos, la VT, la administración depende del tipo de proyecto, si es BID, si es Banco Mundial, entonces es como que tienen que estar reseteando, a veces los ves a los chicos de administración, a los compañeros quemándose las neuronas porque son diferentes, y bueno,
con algunos dolores de cabeza. Pero bueno, es multidisciplinario y después interactuamos. Si yo relevo, por ejemplo, en Concordia algo que tiene que ver con bioingeniería, y bueno, me contacto con el vinculador que está en bioingeniería o en Oro Verde, en la parte de agropecuarias, por ejemplo, y vemos qué podemos analizar. Pero determinar el alcance de esa demanda es por ahí, como yo digo, lo que nos ha resultado más complicado para después poder trabajar bien, ¿no? Y una cuestión que está relacionada con esto de la administración, también la estrategia por donde se presenta. A veces hay dos líneas de financiamiento que se puede presentar lo mismo, y por ahí si es privado, capaz conviene ir por el privado, si él tiene su estructura, por privado. No sé si se me está escuchando, se me cortó. Más o menos. Bien, bueno, básicamente es ver si de la línea la puedo administrar como privado, por ahí nosotros acompañarlo, pero que los trámites sean privados, entonces tienen otra fluidez. Y bueno, después dependiendo del tipo de empresa, si tiene la estructura o no. A veces la MIPYME no tiene la estructura para administrar un proyecto de los que nosotros formulamos, ¿no? Excelente. ¿Funcionan como proveedoras, los proveedores, los CUPs de soluciones financieras o de acceso al financiamiento para las empresas? ¿Cómo? ¿En qué? Digamos, porque siempre está el tema, ¿no? Sobre todo para hacer desarrollo, ese tipo de cosas, las pymes no suelen contar con el recurso adecuado. ¿Qué suelen utilizar? ¿Herramientas de pyme, herramientas de bancos locales, otras? Bien, ahí cuando, que también va variando, ¿no? Cuando hay instrumentos a disposición, es uno de los requisitos que incluso antes de que exista el CUP, más o de la demanda, o una de las demandas más importantes que se le hace a la universidad, ¿no? La capacidad para formular y gestionar proyectos, como decía Ignacio recién, que las UBT tienen esa gimnasia, ese ejercicio. Muchas veces en las pymes es muy difícil tener incluso conocer formuladores de proyectos de innovación. Ese como CUP ya conformado es uno de los servicios que más hemos encontrado que nos requieren y que hemos por suerte podido concretar. Y de nuevo, la formulación no deja de ser una apuesta. Muchos proyectos han llegado a alcanzar, por ejemplo, algún subsidio y otros no, pero el ejercicio de formular proyectos con empresas para nosotros es muy importante, ¿no? Por ahí, complementando lo que contaba Ernesto, las herramientas que más utilizamos y también un poco como para un desafío para nosotros aprender sobre las plataformas, más allá de los cursos que la CEPIME proveyó, que fueron absolutamente clarificadores y ordenadores, ¿no? De todas las oportunidades, programas, convocatorias y demás, y entender cómo, digamos, sensibilizarse uno, ¿no? Hasta dónde aplica en algunos casos, ¿no? Creo que ahí hay una cantera muy interesante de posibilidades. Y hemos trabajado concretamente en un par de proyectos. Uno está muy avanzado, para una pyme de las más que nos tocó trabajar, digamos. Y creo que digo, si por ahí alguno no funcionó o no pudimos tener un mejor resultado, es porque nos faltó tiempo, porque estábamos muy justos sobre los plazos, y bueno, las pymes por ahí no tenían toda la documentación o todas las cosas a disposición para armarlo. Pero ¿qué quedó? Quedó el aprendizaje primero, quedó el compromiso de seguir trabajando y las cuestiones más o menos claras, en ese caso, para esa empresa, para esa pyme, para esa oportunidad, en lo que queda por hacer. Entonces, ninguna gestión, digamos, fue en vano. Algunas avanzaron más, otras menos, pero aprendimos básicamente sobre los sistemas, sobre las oportunidades, y aprendimos cómo el tiempo, digamos, la necesidad y las posibilidades reales que una pyme puede tener para cumplir con esos requisitos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso nuestro, que es nuestro primer año y poco, nos quedamos por ahí con algún sabor amargo, en algún caso decir no llegamos, faltó poco, pero la verdad que
hemos aprendido y hemos desarrollado recursos internos y relaciones, digamos, con las pymes que bueno, van a allanar el camino a futuro para otros casos, ¿no? Sin duda. Buenísimo, gracias. Entonces ahora me gustaría ir hacia, concretamente, ¿qué tipo de vinculación tienen? ¿Hay proyectos? ¿De qué tipo? ¿Hay capacitaciones? Alguien preguntaba por ahí si tiene alguna experiencia ya en cuestiones de propiedad intelectual, si han realizado alguna acción en ese rubro. ¿Qué otras cosas hace el CUP? Tal vez nos puedan iluminar de cosas novedosas o que en otros lugares no se hacen. No sé, armaron un clúster, no sé. Como quieran contestarlo. Esteban, engancho con lo anterior. Nosotros, como dijimos, nos enfocamos en la parte de asistencia técnica y también de diagnóstico para detectar posibles proyectos, y ahí después el proyecto dependía si era una modernización, si era algún financiamiento que por crédito, eso por ahí es lo más difícil de detectar. Si realmente conviene un financiamiento o es otro tipo de solución que se le puede ofrecer, capacitaciones, no siempre a veces es financiamiento, sino repensarse o encontrar algún aliado o alguna cuestión, esto que decíamos, los nexos que podemos hacer. Pero sí nos surgió esto de encontrar también necesidades de capacitaciones que pueden ser resueltas. El tema de la formulación, como bien decían recién, el tema de la formulación de los proyectos que tiene una característica específica, es una debilidad externa y también interna, porque a veces los investigadores para ese tipo de proyectos no lo saben formular o no lo formulan con el lenguaje o con el objetivo adecuado. En ese sentido, no el CUP, sino a través de vinculación y de la Secretaría también de la universidad, se pensó en una diplomatura que se larga ahora para formulación de proyectos de innovación productiva. Entonces también empezamos a pensar, que también lo dijo Ernesto, ¿no? Estas demandas que detectamos, ¿cómo transformarlas? O en diplomaturas o en certificación de competencias laborales, con cursos cortos pero que sean aplicados para que tanto la gente de las pymes a distintos niveles, ya sea gerencial o operativo, pueda aprovecharlo. Y también los que están trabajando como consultores o dentro de los investigadores que les interesa hacer este nexo con las empresas, ¿no? Buenísimo. Bueno, en el caso nuestro, la mayoría de las vinculaciones pasaron por asesoramientos, capacitaciones o consultorías. Pero en ese camino surgieron demandas específicas, ¿no? Necesidades. Siempre hablamos de dos cosas que nos quedaron muy claras para lo que ya estamos en algún caso armando los cursos. Uno fue reclutamiento y selección de personal, lo que es totalmente lógico para una pyme. No tiene una estructura, ninguna pyme de las pequeñas, ¿no? De las medianas pequeñas, una estructura suficientemente desarrollada, o no la tiene, para seleccionar personal y reclutarlo. Entonces, ¿cuánto se puede ayudar ahí? Definitivamente mucho, porque sobre todo que tenemos un consultor que es un experto, y ya con las preguntas nomás de una de las jornadas quedó claro que hay un campo enorme para trabajar en eso. El otro tema es el concepto de modelo de negocio y plan de negocio, que parece simple, pero por ahí la pyme está sobreviviendo, está creciendo, se está desarrollando, tiene un potencial enorme y no tienen claro, porque no se han puesto simplemente a trabajar en un documento que diga este es mi modelo de negocio y mi plan de negocio para los próximos años, puedo plasmarlo en un documento que después también va a servir como uno de los requisitos para cualquier postulación a un programa, ¿no? Y otros temas que surgieron, digamos, que son vinculaciones muy concretas, es recibir una llamada de una de las pymes, decir, necesito cubrir este lugar, una posición específica dentro de su organización, y no encuentro personas, no logro dar con una persona que cumpla con todos estos requisitos. Y intermediamos, y bueno, un par de candidatos pasaron por las entrevistas a través de una recomendación nuestra. Digo, hay soluciones o oportunidades de todo tipo, de gran escala y muy cargado de
cuestiones administrativas y a veces resolver un problema puntual. Y todo esto lo consideramos, para nosotros, es todo vinculación, ¿no? De alguna manera cae todo dentro de esta categoría. Con respecto a la propiedad intelectual, sí fue alguna vez consultadas por empresa en cuanto a la decisión del nombre, del logo, de lo que estaban haciendo, lo que estaban fabricando. Y bueno, nosotros lo que le dimos en una primera medida es la capacitación de una persona que se dedica a patrimonio. Bueno. El propiedad intelectual. Sí. Un abogado experto en esto, en la región, y que vino y dio un curso, la verdad, muy, muy interesante, muy sólido, específicamente propiedad intelectual. Donde de estas empresas o estas pymes se podían llevar el contacto de él y seguir, porque bueno, nosotros dentro por ahí no los podíamos asistir en esa herramienta. Excelente, gracias. Sí, yo quería agregar, sí. perdón, en línea con lo que decía Daniel, entra esto que está buenísimo como lo cuenta, que son demandas concretas, entra dentro de lo que nosotros tenemos ganas de construir como espacio de empleabilidad, ¿no? Es hacer una bolsa de trabajo, es gestionar pasantías, y es también meterse en el tema de la selección de personal cuando hay una demanda, que la hay, que es uno de los temas sobre los cuales recibimos consultas. Con respecto a propiedad intelectual, yo he hecho como un cuadrito de qué cosas creo que volveríamos a hacer igual, y para no hablar de cosas que hicimos mal, desafíos que tenemos pendientes. El tema de propiedad intelectual es un desafío pendiente para el área nuestra. Internamente hacia la universidad, para todo lo que es investigación y desarrollo, investigación aplicada, transferencia e innovación, y externo para poder brindar servicios y poder dar respuesta a emprendimientos y a empresas que tienen este requerimiento y que naturalmente vienen a la universidad a consultar. Estamos haciendo nuestras primeras armas, pero está claramente dentro de los desafíos y de los objetivos de esta etapa en la que estamos y que se viene, digamos, para el año que viene, por ejemplo. Buenísimo, gracias. ¿Algún otro comentario sobre esto? Ya que dijiste desafíos, digamos, ¿qué es lo que les falta organizar? Digamos? ¿Qué es lo que todavía no tienen ya armado, organizado y les parece, se vislumbran que es algo que en el corto o mediano plazo valdría la pena que desarrollen? No sé, un área, bueno, ustedes tienen, digamos, pero una incubadora en algún lugar o no sé, un dispositivo de capacitación, tipo diplomatura para pymes, un área de financiamiento, no sé. Bien. Con respecto, se relaciona con cosas de las que ya hablamos y que están en el guión para después, pero atraviesa un poco todo, ¿no? Hay algo de la actividad de vinculación que es, que lo decimos siempre, es construir confianza, es construir relaciones que sean validadas por la práctica, para no hablar de éxito o fracaso. Pero eso no es solamente universidad-empresa, eso es área de vinculación con área de legales o de compras de la universidad, es área de vinculación o CUP con estudiantes, con docentes. Ahí yo estoy convencido, en esta parte sí no hago cargo al resto del equipo, de que uno de los desafíos más importantes que tenemos es seguir construyendo esos vínculos, seguir generando cada vez más confianza, profundizar ese flujo de información con docentes que por ahí no tienen relación con la temática, pero sí tiene que ver con lo que hacen en su actividad académica, con estudiantes. Creemos que hay algo que es muy complicado y que por ahí es demasiado abstracto, pero que tenemos como desafío alinear interna y externamente capacidades con expectativas, ¿no? Tenemos que conocer mucho mejor las capacidades y conocer mucho mejor las expectativas y ver cómo alinearlas para nos llevar a experiencias no desagradables, pero sí que haya expectativas que no podemos cumplir o al revés.
creemos también que tenemos que profundizar procesos de mejora continua, lo mismo que predicamos o trabajamos en las empresas, creo que lo tenemos que hacer internamente en el área. En el mismo sentido, tenemos que avanzar mucho en transformación digital de la gestión, que es algo en lo que trabajamos de nuevo, que predicamos en la empresa, pero que tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que incorporar herramientas y técnicas que permitan trabajar de esa manera. Bueno, y después, como VT, entendemos que hay algunos perfiles más tradicionales, como el legal o el contable, que cuando una universidad de su VT no los tiene en el área, los tiene en la universidad, y que creemos que podría ser interesante. Y lo último, ya lo había dicho recién, el tema de propiedad intelectual y el tema del final, ¿no? La sustentabilidad económica, y queda el final abierto. Muy bien, gracias. Daniel, Tamara, Ignacio. Sí, Daniel. Sí, para agregar, ¿no? Sumar a lo que se va diciendo, nosotros tenemos dos áreas identificadas ahora de corto plazo. Uno es la VT, la conformación de la VT, que esto de paso es reforzar la idea o el concepto que dio Tamara al principio. Universidad nueva, recién estableciéndose, 3 años desde que se normalizó. ¿Qué trajo el CUP, digamos? Trajo la atracción, digamos, el caballo, digamos, que tira de la carreta del área de vinculación. O sea, estamos desarrollando el área de vinculación en la universidad a partir de las ideas, de los conceptos, de las acciones del CUP. Se dio así, y no vamos a perder la oportunidad de que también eso nos defina, ¿sí? Nos marque una línea de trabajo, en términos de trabajar realmente para la vinculación con las empresas. Entonces digo, vamos a sumarlo VT, porque lo vemos como súper necesario, no solamente para la universidad, sino para el funcionamiento de la articulación con el CUP. Y dentro de lo mismo, también descubrimos a poco andar de que, bueno, somos 3 o 4 los que estamos de forma permanente detrás del CUP, y lo que a veces no hacemos es seguir como un proceso estándar, ¿no? Como los pasos mínimos para no perder tiempo, para aprender sobre los errores, y entonces eso hay que convertirlo en procedimientos vitales. Lo que estamos trabajando entonces es tener procedimientos muy claros y definidos para distintos casos, o distintos rubros, o distintos proyectos, digamos. Entonces cualquiera que esté justo en ese momento a cargo, o sea el primer contacto, tenga una respuesta clara, tenga una acción definida para realizar, y que no quede en una gestión, digamos, desordenada, desprolija, y por ahí hasta dar la sensación de que no sabemos bien a dónde queremos ir, y simplemente lo que hay que hacer es tenerlo escrito, ordenado, y facilitar todos esos procesos. Bueno, son las dos áreas, como digo, de súper corto plazo en las que ya estamos trabajando. Gracias. Esteban, preguntabas qué necesitábamos, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Hasta cuándo me das? No. ¿Qué necesitaban? No. ¿Qué querían hacer? Bueno, pero cuando... Necesitar la lista puede ser infinita. Bueno, no. A ver, creo que esto está relacionado con el tema métricas que se había preguntado también. Por un lado, tenemos que encontrar, si bien vamos con esta información y con lo que hemos trabajado, vamos viendo un perfil del CUP, una visión y una visión de eso que se está trabajando. Estamos acoplados a la universidad, que está trabajando con un plan estratégico institucional, con un plan de mejora. Tratar de ir definiendo ahí pautas a largo plazo. En el mediano plazo, bueno, tratar de ponernos métricas alcanzables, de, por ejemplo, llegar a 6 o 7 empresas y poder hacer ciertas asistencias técnicas con esas empresas, cuestión de fortalecer el vínculo, y claramente la capacitación. Volvemos a esto, que ir predicando, ¿no? Cuanto más gente sepa proyectar estos tipos de iniciativas, transformarlas en proyectos que sean presentables, ya sea al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Producción, convocatorias provinciales. Hoy preguntábamos qué convocatoria, y tratamos de encontrar todo lo que haya y ver en dónde enmarca
la necesidad, ¿no? Cuanto haya más de estos promotores, si queremos decir, de este tipo de proyectos, creo que se amplía la potencialidad del CUP. Entonces, está la diplomatura esa que mencioné, estamos pensando en alguna de promoción, de promotores de transformación digital o tecnologías habilitadoras para la transformación digital, y bueno, también en nuestro caso analizar el tema de ser una unidad de transformación digital. Por ahora no lo somos, pero podría ser un próximo paso por las características del CUP, ¿no? Pero eso sería en el corto o mediano plazo, ¿no? En el largo tenemos que definir unas cuestiones, pero seguramente va a estar el tema de mejorar la empleabilidad tanto de nuestros egresados como de la gente que se capacita con nosotros, ¿no? No solo el indicador cuántos capacitamos, sino de esos que capacitamos, cuántos después consiguieron un trabajo en función de eso. Buenísimo. Gracias. Y entonces, esta idea de las métricas y los procedimientos y la digitalización también de esos procesos parecería ser un tema muy importante, ¿verdad? Asumido ya por todo, así que bueno, seguramente en algún momento lo implementarán, y si hacemos uno de estos el año que viene, ahí veremos para dónde ha ido eso. Y desde el punto de vista de, pensando también en el futuro, pero también desde el hoy, la sustentabilidad del centro, ¿cómo la piensan, digamos? ¿Tiene el centro su propio modelo de negocios? ¿Podría tenerlo? ¿Sería una herramienta útil? Daniel. Por ahí como para empezar con este tema. Yo creo que sí, que el CUP tiene que tener su modelo de negocio. Para nosotros ha sido tema recurrente en los últimos meses. Digo, cuando hablo del CUP, hablo de todo el equipo, ¿no? Los consultores, somos cerca de todos juntos como 15 consultores, gente de staff permanente, ¿no? Somos empleados de la universidad de alguna manera y estamos en el CUP. Y nos hemos reunido no menos de 3 veces concretamente a pensar el futuro, a soñarlo y a imaginarlo. Y hay algunas ideas claras y algunos conceptos que yo creo que los vamos a seguir trabajando. Uno, que creo que lo mencionamos el jueves pasado, como tenemos un grupo de economistas muy interesante, robusto, ¿no? En el sentido de gente muy bien formada, académicos, en algún caso investigadores, lo que dijimos es, aparte de la función concreta del CUP, ¿no? Mantener la esencia del CUP ante todo, pero ¿qué más podemos o qué rama podemos desarrollar a partir de eso? Y claramente salió tener un centro de estudios económicos, ¿no? O sea que el CUP que está relevando información todo el tiempo, que se va involucrando con el medio socioeconómico, que va actuando, que va generando, digamos, acciones, ¿sí? Concretas, bueno, convirtámoslo también eso en un centro de estudios, ¿no? Que sirva de consulta para un gobierno, para autoridades de universidades, de instituciones públicas, privadas. No perder esa oportunidad, porque tenemos la gente, tenemos la fuente de información y tenemos la actividad permanente para desarrollarlo. Pero más allá de eso, la historia es cómo sostenerlo. Y concretamente, lo que tenemos claro es, tenemos un grupo estable, un staff pequeño, que vamos a seguir trabajando, y tenemos un grupo de consultores muy fieles, en el sentido de que han dicho, bueno, nos interesa el proyecto, nos interesa la idea, el concepto, ¿no? Como decíamos, para los economistas, esto es una ventana de oportunidad, una posibilidad de trabajar en todo sentido, académicamente, científicamente, desde el punto de vista laboral. Entonces, yo soy muy optimista de que va a ir surgiendo, digamos, un camino. Tenemos claro que las convocatorias, los ANR son una oportunidad clarísima y se va a hacer uso de toda esa oportunidad a la medida que tenga sentido, pero a su vez, como digo, es que se transforme en un lugar de trabajo y de oportunidad para profesionales que no solamente les interesa como fuente de trabajo, sino como desarrollo profesional, ¿sí? Porque ese contexto el CUP lo da perfectamente, digamos, en su carácter de vinculación directa con el medio, esa puerta que abre la universidad, ¿no? Porque tiene su peso en la sociedad y tiene su reputación, por el solo hecho de ser una universidad nacional pública,
aprovecharla en ese sentido, ¿no? Y hacer un espacio y ocupar, digo, tal vez un espacio que hoy no está tomado por nadie, que es esto que hemos definido por ahora informalmente como un centro de estudios económicos y sociales. Ahí me gustaría agregar y tomar lo de Daniel. A mí me parece espectacular lo del centro de estudios, y ahí, por ahí también tenemos algo pendiente, ¿no? Hay algo que la universidad le pide a las personas que trabajan, que hacen docencia, que hacen investigación, que sistematicen sus experiencias, las publiquen. Ahí hay un conocimiento que debe ser codificado y debe aportar a una discusión más sistematizada en publicaciones, en libros, en congresos. Yo creo que tenemos pendiente también participar de esas discusiones, en esos códigos, con esos interlocutores, y que, bueno, la gestión y la dinámica de nuestra actividad a veces hace que esto quede siempre pendiente, pero es algo a lo que nos gustaría dedicarle también, nada, sumarlo a los pendientes. Como decía Ignacio, los pendientes pueden ser infinitos, ¿no? Agrego ahí un poco a lo que Sí. estaban comentando también, que por nuestra parte también sería importante, para darle continuidad al trabajo que se está haciendo desde el CUP, obtener financiamiento. Obviamente que seguimos presentando y aplicando a proyectos, pero la idea sería poder seguir generando recursos y tal vez en algún momento con los recursos propios poder sostener estas asistencias técnicas, este trabajo más en campo con las empresas. Muy bien. Hay un par de consultas, un poco más, acerca de los profesionales independientes, ¿sí? Expertos, pymes y demás que forman parte de los entramados, si tienen relación con ellos, si trabajan con ellos, si no. Digo expertos pymes como pueden ser otros. Y también se une con lo que quedó pendiente la vez pasada de, si ustedes ven, es un tema filosófico tal vez, o de mercado. Si ven una cierta competencia, no necesariamente leal, para no usar el término desleal directamente, entre un CUP que tiene servicios gratuitos o solventados por la propia institución o por CEPIME, etcétera, con respecto a los profesionales, incluso egresados de la propia universidad, que tal vez pudiera brindar algún que otro servicio que se pareciera o colisionara con lo que ustedes ofrecen. ¿Qué piensan de eso y si tienen experiencia? Esteban, en ese punto, un poco lo mencionaba antes, ¿no? La idea es trabajar sinérgicamente en el ecosistema, digamos, ¿no? Por lo menos acá en Entre Ríos no se da eso de que compitamos, porque la verdad que no se llegan a atender la cantidad de necesidades que hay a veces con las empresas con el tema de formulación. Me parece que el tema de los consultores o los graduados es una alianza, creo que es una alianza estratégica de tratar que el que detectó la necesidad lo pueda hacer, pero por ahí no puede formular el proyecto, acercarse al CUP para que lo ayudemos y a través de ahí conseguir la asistencia incluso para financiar el estudio que va a hacer ese consultor o la asesoría que va a hacer ese consultor a través de un PAC, y que la pyme pueda recuperar parte de esa inversión que le es tan necesaria, ¿no? Me parece que ese es el modelo de articulación, no de competencia, sino de colaboración. Porque en nuestro caso la hipótesis cuando arrancamos con el CUP es que no teníamos los recursos ninguno de los tres. Mi pyme en algunos casos para formular, el consultor para atender esas formulaciones que está necesitando para su propia asesoría, y nosotros el conocimiento de esas necesidades no vinculadas, ¿no? Pero que teníamos la parte de formulación que podíamos por lo menos acompañar, ¿no? Es efectivamente un tema filosófico, ¿no? Nosotros creo que entendemos la vinculación como justamente eso, ¿no? Como generar los vínculos, y por lo menos desde el lado de las universidades entendemos desde antes de que existan los CUP que tendríamos que funcionar como una ventanilla de entrada a todo el sistema, ¿no? Tenemos un montón de respuestas y un montón de temas en los que nunca vamos a tener respuesta. Y que las universidades nucleadas en la red Vitec o en la Comisión de Vinculación del CIN, o los CUP nucleados en los instrumentos que hay para construir estas redes, o, a ver, el CUP viene a ser como una
ventanilla, no es solo eso, es mucho más. Pero funciona y garantiza que haya una ventanilla de la SUBCEPYME en el territorio. Nosotros queremos ser ventanilla de CEPYME, queremos ser ventanilla de INTI, de la agencia, de MINCIT, y eso es articular y vincular, ¿no? Tenemos soluciones de las pocas cosas que creemos que tenemos buenas soluciones, el resto es vincular, no, como decía Ignacio, no es competencia, es articular y es tratar de llevar, de que se construya una solución. Esa empresa va a volver a consultarnos algo si encuentra la respuesta, aunque no sea con nuestros consultores, con nuestras capacidades, con nuestros laboratorios. Lo importante es que se dé esa lógica problema-solución y que haya algún grado de éxito en ese sentido, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, Daniel. Difícil agregar, Esteban, no, digo para cerrar, difícil agregar algo, creo que Ignacio y Ernesto lo han explicado perfecto, digamos, coincidimos en todo lo que han dicho, y me quedo con, digo, para destacar, porque es el concepto que manejamos también nosotros, dos palabras: sinergia, porque es así, es un trabajo sinérgico, y articulación. Lo importante, como decía Ernesto cuando terminaba, es darle una respuesta, darle una solución a la pyme, ¿no? Que la necesita, definitivamente. Si lo podemos hacer con recursos 100% propios, bienvenido sea. Eso es difícil, normalmente siempre falta algo, y si se puede trabajar colaborativamente con un consultor particular, pero con todo gusto lo hacemos, obviamente. Lo importante es dar con la solución que la pyme está necesitando. Buenísimo, sí. Están llegando algunas consultas con respecto justamente a ese tema, ¿no? ¿Cómo se arma una red? En el sentido de, hay expertos por un lado, hay profesionales por otro, hay pymes con necesidades, pymes con respuestas, también con soluciones, evidentemente, eso no cabe duda. Decíamos la vez pasada, el concepto de innovación abierta, digamos, forma parte de este nuevo mundo en el cual las soluciones están en muchos lugares, están distribuidas, digamos, no normalmente, pero sí distribuidas en algunos lugares. El tema es cómo unir eso, digamos, cómo convertir a la universidad en un actor más de un sistema territorial, si quiere llamarlo de innovación, o de producción, o ecosistema emprendedor, como también se usa el término. ¿Ven a las universidades y a ustedes se ven en ese rol? ¿Cómo ven ese proceso, digamos, de construcción de esa red o sistema? Yo creo que sería un destino, primero, necesario, sí, y muy interesante, digamos, de tenerlo como objetivo. O sea, que la universidad sea como un hub que conecte, ¿no? Que conecte los distintos actores de un sistema de innovación, un sistema de vinculación, y digamos, y tener claro cuál es el recurso y cuál es la necesidad, y potenciarlo, y que sea de un aprendizaje permanente para todo ese ecosistema. Yo creo que no solamente que es importante, sino que es muy viable, se da de una manera natural. Cuando hay transparencia y claridad y reglas claras, digamos, entre todos estos actores, privados, públicos, de distintos tipos, se da naturalmente, se da hasta por las propias relaciones humanas. Porque si algo quiere, en general, cualquier persona, es colaborar, ¿no? Ser útil. Y así que me parece que se da bien, se da muy naturalmente, ¿no? Ese proceso. O se puede dar si uno lo ayuda, ¿no? Eso. Ajá. ¿Qué opina el resto? Y quizá volvemos a lo filosófico, como estábamos hablando hace un rato, digamos. Yo creo que esta alineación se da cuando todas las partes están orientadas hacia lo mismo, ¿no? A mejorar la productividad de la región. La pyme está buscando mejorar, el consultor también busca, y la universidad busca acompañar. Y estamos los tres orientados en eso, y si por ahí alguno sabe que no es la mejor solución para ese momento, también saber decir que no, decir, no, mirá, acá hay una consultora que te lo va a hacer más rápido, en tiempo y en forma, y te puede dar lo mismo,
y también saber delegar, ¿no? Y la verdad que las redes se van haciendo, después uno trabajas con el WhatsApp diciendo, mirá, acá apareció esto, lo podés atender vos, con Inti también se trabaja muy a menudo, pero bueno, trabajando, no hay regla mágica, no vamos a descubrir nada, es trabajando, golpeándonos la cabeza contra el muro a veces, y bueno, y generando vínculos de confianza, ¿no? Sí, yo me sumo a lo que dice Ignacio, ¿no? Es con mucho esfuerzo, es generar confianza, es muy difícil, pero creo que si hay alguien que puede hacerlo es la universidad pública, el vínculo que tiene con los territorios, con los municipios, con el sector productivo, con las áreas de gobierno. Eso es fundamental. Y para decir algo un poco diferente, Daniel antes decía se da naturalmente. Yo creo que es opuesto, pienso lo opuesto, es antinatural. En un ecosistema, como decía vos, Esteban, recién, en un ecosistema hay depredadores, hay parásitos, en un ecosistema biológicamente pasa todo menos la convivencia y el bien común. Creo que la universidad tiene mucho para aportar a los ecosistemas y a igualar un poco las oportunidades. Y digo yo, ese proceso de construcción de confianza que también se consulta por ahí, ¿cómo se hace, digamos? ¿Se toma café, se come asado, se resuelven problemas, se hacen protocolos, se usa el WhatsApp, todo eso junto? ¿Cómo lo ven? Yo al asado no he estado invitado nunca, digamos, pero seguramente que sí que se puede hacer un café. Sí, nada. La verdad que a veces surge hablando de otro tema. O sea, uno va a visitar una empresa por una cuestión y terminamos hablando de un tema que queda picando y en algún momento aparece una convocatoria o aparece alguien del otro lado, meses después, no es inmediato, y vos decís, apa, y empezamos a canalizarlo. Pero es también saber decir que no, o sea, no prometer cosas y también ser sincero que muchas de las líneas que nosotros trabajamos no trabajan o no trabajamos, todos nos vamos a hacer cargo de todo el sistema, con los tiempos que por ahí uno prevé para un proyecto. Uno piensa un proyecto de un año y no termina siendo un año, arranca más tarde, los fondos llegan después, distintas vicisitudes que hay que atravesar, planteándolo, o sea, si encaramos este proyecto vamos a tener estas dificultades, vamos juntos para acá, digamos, ¿no? Sí, muy breve, ahí la sinceridad, la honestidad, eso es la base de ese tipo de vínculos. Vuelvo a algo que decía antes, poder alinear, para nosotros es muy importante conocer nuestras capacidades y alinear expectativas, que también lo decía Ignacio recién con respecto al ecosistema o al sistema local de innovación o de producción. Ahí alinear expectativas es fundamental y es algo que hay que trabajar todo el tiempo y muy desde el principio, ¿no? Daniel, Tamara, ¿cómo hacen ustedes? Primero, para nosotros ha sido un juego abierto desde el principio, en el sentido de cuando se acercó un consultor particular, privado, ¿sí? Y, digamos, nos planteó honestamente que quería trabajar, le abrimos las puertas. Y después él, digamos, habrá elegido quedarse o no, pero fue una relación totalmente transparente y abierta. Yo lo que digo es, en mi experiencia, no hay techo para la innovación, la mejora, digamos, hay oportunidades, por ponerlo de una manera muy sencilla, de manera infinita, en el sentido que cuando uno logra una mejora, una innovación, aparece inmediatamente la oportunidad siguiente, el escalón que sigue. Entonces digo, desarrollar una relación abierta, clara, con todos los sectores, es simplemente abrir la puerta a un camino interminable de oportunidades. Entonces, por ahí la actitud, digamos, cerrada, mezquina, ¿no? De desconfianza, no tiene sentido, porque hay trabajo y oportunidades de todo tipo, todo el tiempo. Y la oportunidad construye la próxima. Entonces, el juego abierto, como puesto así técnicamente, por ejemplo, la innovación abierta, y en algún lugar está la solución, como vos decías, y es cuestión de dar la oportunidad que aparezca esa persona, esa solución, esa llave para abrir la cerradura, va a traer beneficios para todos, porque otra vez se va abriendo el campo, esto es radial, digamos.
uno genera oportunidades y esas oportunidades abren puertas que ni había pensado, ni había imaginado, y eso es más trabajo, más posibilidades de aplicar todo lo que estamos diciendo. Y un poquito es, creo que mientras vamos trabajando con los pymes, vamos siendo sinceros, porque también por ahí podemos estipular un plazo, así como decía Ignacio, de un proyecto, y lo estipulas en un año y se te van los plazos y te lo aprueban tarde y no te van los fondos. Entonces, ir avisándole, diciéndole que hay cosas que por ahí escapan a lo que podemos hacer dentro del CUP, de la asistencia, creo que siendo claros es también ese anillo de confianza que uno va generando de a poquito. Y trabajar con consultores privados también ayudan, porque ellos muchas veces están solos y les cuesta un montón, y por ahí dentro de la universidad pueden agarrar la parte administrativa, o pueden agarrar, contactarse con otros consultores, y entre ellos generar la sinergia y poder ayudar a una pyme. Entonces me parece que siendo todos bastante claros cuál es el objetivo en común, se puede ir generando la confianza, siempre y cuando aclarando pasos. Buenísimo, gracias. Bueno, estamos acercándonos al final del tiempo que teníamos previsto, y siempre tratamos de cumplir con los tiempos tanto de los expositores como de los participantes, porque todos tenemos agenda. Hay gente que se sigue sumando, no sé cuánta gente se habrá sumado en total, pero había siempre más de 170 conectados, así que excelente, y agradecimiento a todos, y seguramente recibiremos elogiosos comentarios sobre el tema. Entonces, para ir despidiéndonos, yo sinceramente, digamos, me da la sensación de que podríamos hacer otro de estos con otras universidades o con otras instituciones que formen parte de estos entramados. Me parece que vale la pena. Bueno, lo dejamos como desafío, también lo anotamos nosotros para otra oportunidad. Entonces les quería decir a los participantes, muchísimas gracias, y escuchar una última ronda a Ignacio, Cristela, Ernesto, Daniel o Tamara, si nos quieren hacer algún comentario o saludo, y así vamos cerrando, y después le damos la palabra a Vicky, que seguramente va a cerrar la jornada de hoy. Empezamos por el orden inicial, allá de las 3 de la tarde. Primero agradecer otra vez la oportunidad de esta interacción, de este conversatorio abierto, y que ha sido para nosotros también muy, muy interesante. Tener Ignacio, Ernesto, ¿no? Tela, digamos, ha sido muy, muy, muy útil, hemos tomado nota, tanto el jueves pasado como ahora, para nosotros ha sido formativo en muchos aspectos. Y después hablar de la idea del CUP, digamos, yo creo, una opinión absolutamente personal, que el CUP como concepto, como noción, ayuda a transformar a las universidades, ¿no? Hacerlas más abiertas, a conectarlas con el medio. Obviamente que no está preparada naturalmente la universidad, el sistema burocrático interno para hacerlo bien de primera instancia, pero el desafío y la oportunidad está clara. Y aunque a uno le cueste, digamos, y los desafíos, digamos, parezcan muy, muy alejados, ¿no?, del ámbito de la dialéctica propia de la universidad, creo que es lo que tiene que, o lo que se espera de una universidad pública también, ¿no? Que devuelva lo más rápido, lo más, digamos, la manera más directa y efectiva lo que la sociedad que la rodea en general, ¿no?, está esperando. Así que, otra vez, gracias, digamos, doblemente. Gracias. Bien, siguiendo, como decía Daniel, el orden, nada más que agradecimiento, Esteban, Victoria, estuvimos trabajando un tiempo en la organización de esta actividad, y compañeros de panel, que la verdad también, como decía Daniel recién, aprendimos un montón. Es muy enriquecedor para nosotros conocer otras realidades, otras experiencias.
aprendimos mucho de este tipo de experiencias. Me tocó ser la cara de un equipo y eso es siempre ingrato para el resto del equipo, así que especialmente agradecido con ellos, especialmente Bárbara Soria, que armó la presentación que expuse la otra vez, y el resto del equipo, Débora, Laureano, Carolina, Luciana, Caterina y el resto de los consultores y consultoras, y especialmente con el programa y con el ministerio, ¿no? Nosotros, la primera vez que tuvimos una reunión donde alguien hablaba de que se iba a abrir esta convocatoria, que iba a haber unos centros universitarios PYME, yo me acuerdo que lo primero que dijimos fue: nos estamos preparando hace años para esto, es lo que queremos hacer, es el tipo de instrumento que creemos que tiene que haber en las universidades, así que de nuevo estamos muy agradecidos, muy convencidos, y de parte de la universidad siempre van a encontrar un aliado. Gracias. No, creo que dijeron todo, ya me sumo al agradecimiento, a compartir este panel y bueno, un camino de aprendizaje que, si bien se viene transitando, Procer nos alineó en algo muy concreto, que estaría bueno que continúe, por lo menos por un tiempo, hasta que logremos eso que decíamos recién, de engranar y tener un área que tracciona por sí sola, o por lo menos apoyada en estos vínculos internos y externos, también esto de los consultores, que terminan siendo trabajadores part-time en el CUP. Y bueno, agradecer el espacio y la verdad que las experiencias compartidas, porque también tomamos nota de varias cuestiones que nos van a hacer reflexionar un poquito de nuestro accionar. Muchas gracias. Gracias, entonces. Vicky. Bueno, muchas gracias entonces a los centros participantes, a nuestro expositor y moderador Esteban. Les agradecemos a todos los participantes. No hubo solo otros centros universitarios PYME, sino también muchas instituciones y muchas empresas. De hecho, hay una empresa apícola que se quiere conectar con la UNBIME, así que después vamos a pasarles el contacto, porque bueno, estuvieron interesados, y varias pymes también de Entre Ríos que estuve ahí viendo. Así que bueno, les ofrecemos nuestro mail, que es plataformacapacitarpyme@produccion.gov.ar, para que todos los que se quedaron con alguna duda, alguna consulta por hacerle a estos centros, nos las puedan formular por ese medio. Con gusto lo vamos a derivar. También hubo consultas de un centro universitario cerca mío, de mi región: ¿habrá, no habrá? De vuelta a Plataforma Capacitar Pyme, y ahí nosotros los podemos asesorar. No solo con estos centros universitarios, sino con todo el abanico de centros universitarios PYME del país. Así que bueno, ha sido un gusto tener este ciclo, que pensábamos que iba a ser mucho más chiquito de lo que fue, y finalmente, bueno, descubrimos un mundo de interés que ahora seguramente vamos a continuar con otras iniciativas. Así que todos ustedes, los que están conectados, van a recibir grabaciones, presentaciones, datos de contacto, materiales que nos van a pasar los centros universitarios, los vamos a compartir con ustedes. Así que se siguen uniendo personas, es increíble. Bueno, les agradecemos entonces una vez más, que tengan muy buena tarde y nos vemos en la próxima.